Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que hay que viajar a Colombia, porque lo que ha sucedido en este país es histórico. Histórico tanto positivamente como negativamente hablando, y al parecer absolutamente conveniente desde el punto de vista político e incluso hasta social, porque el día domingo 2 de octubre del 2016, Colombia, los colombianos estuvieron citados a votar en un plebiscito, un referéndum, el llamado referéndum o plebiscito por la paz, en el que los colombianos votarían sí o no, sí para ratificar o no para desaprobar los acuerdos que alcanzaron tras más de 2 años de negociación en La Habana el gobierno de Colombia con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mejor conocidas como las FARC. Este acuerdo fue negociado durante muchos años, diversos puntos, un texto muy extenso, un texto de más de 300 páginas que comprende diversos puntos, con algunos asuntos y temas muy complejos, e incluso desde el punto de vista jurídico, que no serían de fácil entendimiento para la población colombiana en general, solamente en líneas generales, pero en sí, un acuerdo acerca del cual no hubo mucha información y solamente se dio a conocer de manera superficial. Es por esto que la falta de información pudo haber incidido como factor primordial en la decisión que tomaron los colombianos, pero también hubo otros factores, sin duda alguna, que incidieron en la opinión. Es decir, ya sea por la represalia política, ya sea por el odio o la aversión, mejor dicho, no odio, sino aversión de los colombianos, a la mitad de los colombianos, hacia ciertas figuras políticas, y lo que implicaría el hecho de que una figura militarista, guerrillera, subversiva, englobada en un cuerpo conocido como FARC, pueda tener elegibilidad política, pueda tener fuero político. Ahora, esto es lo que pudo haber incidido en cuanto a la opinión sobre el no. El sí implicaba que los colombianos iban a ratificar el acuerdo, que se implementarían los mecanismos allí acordados, pero realmente un sí y una ratificación del acuerdo garantizaba la paz. Nadie en Colombia se opone a la paz, y esto es un punto muy importante que hay que tener en cuenta, pero hay que primero entender qué sucedió, qué realmente pasó, porque este día 2 de octubre, el no al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FARC en La Habana ha ganado en el plebiscito que fue celebrado en Colombia con el 50,22% de los votos contra el 49,77%, según el escrutinio dado a conocer por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es el organismo comercial electoral que regula las elecciones precisamente en Colombia. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, quien fue uno de los primeros en ejercer su derecho al voto en ese plebiscito, el domingo 2 de octubre, emitió su comentario oficial respecto a los resultados del plebiscito. Cito textualmente lo que dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos: "Soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar", ha afirmado el mandatario, añadiendo que el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación, y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca, y es lo que vamos a hacer. No me rendiré, seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos, concluyó el jefe de Estado colombiano. Claramente la posición de Santos es de no ceder ni un ápice, ni en negociación, ni tampoco en una postura firme de que quiere ser el primer presidente colombiano que logre la paz que tanto han buscado y anhelado y perseguido incluso
anteriores presidentes en Colombia. A pesar de que durante más de 50 años, 52 años, ningún presidente, ningún gobierno colombiano logró acabar con las FARC. Y al ver que la fuerza no era lo que iba a traer paz a Colombia, porque siempre generaría más subversión y más aversión al gobierno, decidió ceder posiciones y decidió sentarse en la mesa a negociar, a dialogar, y a que el camino y la salida rumbo a la paz no fuese eliminar a las FARC, sino negociar con ellas para que ambas partes salieran ganando y hubiese estabilidad en el país. Ningún presidente logró esto. Santos lo ha logrado sobre el papel, pero no lo ha logrado en cuanto a resultados tangibles, porque aún no hay una paz concreta en Colombia. Hay un cese al fuego, no ha habido más muertos, más atentados, no ha habido otro enfrentamiento entre el gobierno y las FARC, no ha habido más secuestros, ni violaciones, ni torturas, como si ya fueran pocas las que hay o las que ha habido durante más de 50 años en Colombia, lamentablemente, pero no hay una paz concreta, no hay resultados tangibles, y eso es lo que Santos quiere alcanzar. Es algo perfectamente entendible y comprensible, y por ello expresó esas palabras, y es lo que quiere decir y significar con esas palabras. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, por su parte, han asegurado al pueblo colombiano que la paz triunfará pese a los resultados del plebiscito, según informó Radio Caracol o Caracol Radio. Las FARC-EP lamentan profundamente que el poder de los que siembran odio y temor haya influido en la opinión de la población colombiana. Esto lo afirmó el líder de las FARC, Timochenko, o Timoleón Jiménez, mejor conocido como Timochenko. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente que la paz triunfará, agregó el jefe guerrillero. Ahora, ¿hay alguna manera de contraargumentar lo que mencionó Timochenko? Repito, las FARC-EP lamentan profundamente que el poder de los que siembran odio y temor haya influido en la opinión de la población colombiana. ¿Está de alguna manera Timoleón Jiménez o Timochenko estigmatizando a ese 50, tanto por ciento de la población, o del padrón electoral, mejor dicho, que decidió votar por el no, al mencionar que están sembrando odio y temor? Es decir, la mitad de Colombia siembra el odio por haber votado en contra de un acuerdo con el que no están conformes. Pareciera que hay una estigmatización en un argumento muy falaz por parte de Timochenko, y eso es algo que de alguna manera afecta la retórica del grupo y mancha su confianza. Repito lo que mencionó Timochenko, algo también muy importante: la paz triunfará. Santos, hay que tener en cuenta que ordenó a negociaciones de paz o a los negociadores de paz viajar a La Habana a reunirse con las FARC, una reunión de emergencia. Mencionó que el alto el fuego sigue y seguirá vigente. Colombia rechazó el referéndum, sí, por supuesto, pero ha habido rostros demudados, gestos de incomprensión y un aire general de desolación que describen el paisaje que se vio el domingo en el mítico Club Habana, donde los FARC esperaban brindar por la paz, celebrar por todo lo alto tras haberla gestado durante 4 años de duras negociaciones con el gobierno de Colombia. Pero no todo está perdido, o al menos eso afirma el máximo líder de la guerrilla, según informa el diario 20 Minutos, la noticia de Colombia. Timoleón Jiménez, Timochenko, afirmó desde la capital cubana, tras el triunfo del no en el referéndum por la paz, que esa organización, mediante su voluntad de paz y su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro, nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes. Y es ahí un punto muy resaltante, o hay allí un punto muy resaltante. ¿No será que ese factor de incursión en la política es lo que afectó e incidió sobre la opinión pública colombiana como para que el no se impusiera? Es decir, entiende las FARC que la mayoría, o mejor dicho, la mitad del país, porque Colombia está dividido con respecto a este asunto, de alguna manera rechazó el acuerdo, no rechaza la paz, el acuerdo, porque no desea
que un grupo subversivo, militarista, guerrillero, guerrerista, algunos lo catalogan de terrorista, de narcotraficantes, tenga elegibilidad, incursión, inserción, participación y fuero político, y para usted de contar cualquier tipo de nombre que se le pueda añadir al adjetivo político. Es decir, ¿puede las FARC hacer política? ¿Entiende las FARC que la mitad de Colombia no quiere y no aprueba el acuerdo en su mayoría? O primordialmente porque no desea que se les premie con cargos políticos a las FARC cuando ellos catalogan a este grupo como terrorista que ha generado tanto daño que no puede haber de alguna manera, o no cabría en alguna cabeza en Colombia, el hecho de que a quienes hicieron tanto daño por 50 años se les premie con elegibilidad política. Las FARC lamentaron profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión pública colombiana, en la población colombiana. ¿Está estigmatizando las FARC? La guerrilla tiene previsto, tras esta primera reflexión, mantener una reunión para analizar con calma todos los detalles del resultado de la consulta popular. En un sentido similar se ha pronunciado el presidente Juan Manuel Santos, quien ha dicho que a partir del lunes, iniciando la semana, buscará el diálogo con las fuerzas del no y ha ordenado a los negociadores de paz del gobierno que viajen a La Habana para informar a las FARC sobre un diálogo nacional que convocará tras ser rechazado el acuerdo de paz en el plebiscito. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno, quien es Humberto de la Calle, y al alto comisionado de paz, compuesto y encabezado por Sergio Jaramillo, para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político, anunció Santos en una alocución al país. Y tuiteó a través de su cuenta de Twitter, Timoleón Jiménez, @Timochenko_FARC, lo siguiente: en diálogo político anunciado por Juan Manuel Santos, las FARC-EP debemos tener un asiento como fuerza política que trabaja por la paz del país. Con la noticia quedó claro que la capital cubana seguirá de momento teniendo un importante papel en el futuro de Colombia, porque seguirá siendo la protagonista y el escenario de encuentro, ahora en un proceso que debe ser de reforma, y quiero llegar a ese punto en unos instantes. Pero Timochenko menciona que las FARC debe tener asiento como fuerza política para trabajar por la paz del país. ¿Es decir, que la paz se construye desde lo político? ¿O realmente la paz se construye desde lo social, desde lo ético, desde lo moral, desde lo humano? Cuando es eso lo que debe primar y ser fundamental. Las FARC deberían entender, por lo menos en teoría, que no puede haber paz en Colombia hasta que se entienda y se comprenda que la paz no se debe ser construida desde un cargo público, o haciendo política o legislando desde el Congreso, o haciendo proselitismo político en un partido que ahora pase a llamarse FARC, de tendencia izquierdista, socialista, marxista. No, la paz se construye desde lo moral, desde lo ético, desde lo humano, desde lo social. Así que si hay que renegociar y hay que reconstruir esa paz a la que pretende llegar y que interpreta a su manera las FARC y el gobierno, pero es muy diferente a la que quiere Colombia. Entonces, la paz no debe ser con lo político por delante, sino con lo social, con lo humano, lo ético, lo moral, siempre por delante. Los guerrilleros encabezados por su líder, Timochenko, habían citado a la prensa para acompañarlos durante el escrutinio de los resultados del plebiscito en el que sus compatriotas votaron sobre el acuerdo de paz alcanzado en agosto y rubricado días atrás, lo cual fue una reunión histórica. Acudieron mandatarios, jefes de Estado, hasta el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Llegaron sonrientes, anticipando una victoria del sí. Había mucha confianza, y una victoria del sí que habría abierto para ellos las puertas a la vida civil y a la democracia, y cerrado décadas de conflicto armado coronadas por 4 años de diálogos en Cuba para ponerle fin, aunque las sonrisas se fueron disipando a medida que avanzaba el recuento. Con el resultado de hoy sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuerzas para construir la paz estable y duradera. Subrayó que las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Timochenko también tuiteó: mantenemos el optimismo y sentimos el respaldo de la nación.
Timochenko, el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín alias Iván Márquez, el resto de la delegación de las FARC se mostraron visiblemente decepcionados por el resultado de la consulta, en la que el no al acuerdo de paz se impuso por el 50,22%, es decir, con unos 6.430.170 votos, según datos oficiales, casi al 100% del recuento. Esa fue la cantidad de votos que se impuso. Pero hay muchas incidencias que hay que tener en cuenta. Los medios colombianos en su mayoría deseaban que ganara el sí, pero la decisión del pueblo fue contundente. Y hay que tener en cuenta también que las FARC y el gobierno deben entender que hay condiciones que no se pueden aceptar. La elegibilidad política y la amnistía flexible son dos. Y esto es importante para reformar y renegociar el acuerdo. La victoria del no en Colombia demuestra que no es necesario que un grupo guerrillero pase a la política para que haya paz. Por lo tanto, hay que renegociar. Opiniones que he podido recabar alegan que Juan Manuel Santos asume estos resultados con altura y dignidad. El establishment intelectual lleva horas llamando resentidos a los colombianos. Es decir, que por votar un no, eres un resentido en Colombia. Es decir, que si apoyas el no, eres un perro de la guerra. Y si apoyas el sí, eres un insensato. La lógica de algunos me sorprende. Esta es una opinión que pude recabar por parte de un colega periodista, @SRvenezolano, Carlos Guerrero, en Twitter, para quienes quieran seguirlo. Pero así también, como ha habido esas opiniones, otras surgen. Ángel Lombardi, politólogo colombiano, informaba y tuiteaba, opinaba lo siguiente: no es sencillo perdonar luego de tantos agravios. Esa es la respuesta de la sociedad colombiana dividida y que quiere justicia. Una opinión muy importante que puede interpretarse y analizarse de la siguiente manera. Eso hay que tenerlo muy presente. Las FARC quieren un perdón que es tan difícil de conseguir como la paz misma, porque el daño es muy grande e irreparable, pero aún hay esperanza. Este mismo politólogo opinaba que la paz, pero con justicia, es lo que debe existir. Esa es la lectura que hay que hacer luego del inesperado triunfo del no en Colombia. Pero, por supuesto, todos los colombianos quieren paz. Lo que no quiere la mitad del país es un acuerdo que deje impunidad. Entonces surge la pregunta de ¿por qué tantas amnistías? Hasta el mismo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Alup, tuiteaba a través de su cuenta @HRamosAlup lo siguiente: los colombianos no han rechazado la paz, sino el texto del acuerdo propuesto por el gobierno de Santos y los voceros de las FARC. Y es precisamente eso lo que debe ser entendido en toda Colombia. Ningún colombiano se opone a la paz. Los que votaron por el no se oponen a la paz, ni siembran el odio, ni la violencia, ni el resentimiento, ni el temor. No. Rechazar el acuerdo implica renegociar los puntos y asuntos jurídicos para que haya justicia real y no transicional. Así se habrá una paz real. Por eso todos los colombianos quieren la paz. Y no han rechazado la paz, han rechazado un papel, un acuerdo, un documento que impone mecanismos que de alguna manera crean un clima de impunidad, porque da mucho para quienes han hecho tanto daño y deja poco para quienes han sufrido todo ese daño. Hablo de víctimas y victimarios, hablo de las FARC y de todos aquellos que han sido vejados, secuestrados, violados, torturados por las FARC, incluso los asesinados, pérdidas lógicamente irreparables. Entonces, ¿qué debe hacerse en Colombia? ¿Qué pasará ahora? ¿Qué podría pasar? ¿Qué es lo más políticamente sensato que debe suceder en Colombia? Primero y principal, hay que renegociar el acuerdo, y más que renegociarlo hay que reformarlo. Y los puntos más candentes de los tantos que hay, que son muy complejos, son los siguientes, y así deberían ser reformados. Primero, el tema o el punto de la amnistía. Se le otorga amnistía a los delitos conexos, incluso los delitos de narcotráfico, los delitos políticos que están conexos en este acuerdo pueden recibir amnistía. Es decir, quienes hayan cometido el delito de narcotráfico, delitos políticos, pueden recibir amnistía. Es decir, que no serán
encarcelados serán exonerados de su sentencia penal, pero a cambio deben confesar sus crímenes. Es decir, con confesar un crimen se le puede otorgar la amnistía a alguien que ha hecho o que ha cometido tantos delitos. Y ese punto debe ser reformado de la siguiente manera: otorgar una amnistía solo a delitos políticos y a delitos menores. Que no haya exoneración de penas de cárcel, sino reducción de años de sentencia que sean compensados con trabajo forzado. Es decir, que no se libre ningún miembro o ex miembro de las FARC de penas de cárcel, porque lamentablemente todos han cometido delitos, sino que se les reduzca los años de sentencia, pero estos sean compensados con trabajo forzado, con trabajo social, pero que no haya impunidad en este sentido ni en ningún otro. Y por supuesto que haya penas altas para crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, algo que se ha criticado mucho, porque quienes cometen delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, delitos políticos conexos con delitos de narcotráfico, así sean delitos menores, todos los exmiembros guerrilleros de las FARC que han cometido delitos podrán tener elegibilidad política. Por ello es que se debería reformar también este punto del acuerdo con penas altas de años de prisión para quienes cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, pero que no haya elegibilidad política para ninguno. Las FARC ponen como condición que tengan representación política, pero sí, pueden tenerla con voz y voto en el Congreso, pero sin elegibilidad, sin que puedan optar a una elección a un cargo público, a ser alcalde, a ser gobernador, e incluso a llegar a ser presidente de la República. Pareciera un poco inaudito el hecho de llegar a observar a un ex miembro guerrillero de las FARC que cometió crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, dependiendo del que haya cometido, optar por una candidatura o ser candidato a la presidencia de la República, y menos aún llegar a ser presidente de la República de Colombia. Por ello este punto debe ser reformado con representación política con voz y voto en el Congreso. Inicialmente, según el acuerdo original, será con voz pero sin voto, pero que no tengan elegibilidad política. Otro punto importante es la reparación de víctimas. ¿Hay realmente reparación? Es decir, las pérdidas familiares son irreparables. Las pérdidas materiales pueden de alguna manera tratar de apaciguar las cosas, pero para que pueda funcionar este mecanismo concretamente debe reformarse con un mecanismo de indemnización que se base en la dotación del 70% de recursos financieros y activos físicos, materiales de las FARC, con capitales de estos que estén en cuentas en el exterior, que sean repatriados a Colombia, para que se cree este fondo del cual se doten un 70-80% alrededor de sus recursos y activos financieros y monetarios en un fondo para indemnizar a las víctimas y por lo menos saldar las pérdidas materiales, ya que es imposible, por supuesto, compensar la pérdida de un familiar. No puede ser reparado esto. Con respecto a la reforma rural o agraria, que se empieza a llevar a cabo un mecanismo de devolución de tierras y de trabajo forzado de las FARC en esos campos para desminar los campos y para dotarlos y otorgarlos al Estado colombiano, y pueda propiciar allí la creación de empresas, invertir en estos terrenos para que no sean caldos de cultivo de droga, de marihuana, de cocaína. Y esto es un punto muy importante. Y la tan famosa, con este tema de los acuerdos de paz, la tan famosa justicia transicional, es tal vez el punto más complejo del acuerdo jurídicamente hablando, porque ¿qué es realmente una justicia transicional? Jurídicamente existe la justicia transicional, es decir, o se es justo o no, o hay justicia o no la hay. No puede haber una justicia que de alguna manera genere una transición, es decir, que es o sería una justicia que llevaría a quienes cometieron delitos a ser progresivamente y paulatinamente exonerados jurídicamente, mientras transitan, por ello es transicional, de la clandestinidad y de la ilegalidad a la reinserción en la vida política y civil. Se puede generar la reinserción, puede haber reinserción,
pueden ser aceptados en la sociedad, pero deben pagar por los crímenes que cometieron y no hay justicia, no hay indulto que valga como para que permita que quien cometió o incurrió en un delito sea progresivamente exonerado de ellos porque tiene que ser reinsertado en la vida civil. Puede llegar a reinsertarse en la vida civil, pero siempre y cuando no pase por encima de la ley, sino que la ley pase por encima de él o de esos sujetos o personas naturales, como se le conoce en ciencias jurídicas, en derecho, para que paguen por los crímenes que cometieron, para que paguen ante la justicia. Por ello no existiría, jurídicamente hablando, tal cosa como una justicia transicional. Es una justicia que es o no es, ser o no ser, al más puro estilo poemario, literario, al más puro estilo del filósofo Jean-Paul Sartre. Es decir, o hay justicia o no la hay. No hay tal cosa como una justicia transicional. Por ello ese tribunal especial debería ser reformado, por supuesto, y ser un tribunal ordinario, sin mecanismos de flexibilización jurídica que pueda determinar la cantidad de sentencia, de penas y los procesos de enjuiciamiento con su debido proceso penal, de acuerdo al Código Procesal Penal colombiano, para enjuiciar a quienes cometieron crímenes de guerra, crímenes o delitos de lesa humanidad, e incluso delitos menores o delitos políticos, que serían solamente amnistiados los menores y los políticos de acuerdo a lo que debería ser reformado en este acuerdo. Pero es lo que debe darse en Colombia, y así podrá haber una verdadera paz, una paz real, una paz sin impunidad. La impunidad implica que quienes cometieron delitos, crímenes, tengan esa elegibilidad política, por lo menos en Colombia, y no paguen por ellos, sino que sean de alguna manera subvencionados por el Estado, reinsertados en la vida civil y con aval del Estado para llegar a tener una formación política, un partido político. No se le niega a las FARC que formen un partido político y que se reinserten en la vida civil, pero que hagan política sin tener opción a una elegibilidad ni una inmunidad, solamente voz y voto. Que sean reinsertados en la vida civil, pero que antes paguen por los delitos que cometieron, y en caso de que se les reduzcan las penas, compensar eso con trabajo forzado en los campos para la devolución de tierras en la reforma agraria, y que la amnistía sea solo para delitos políticos y delitos menores, pero no para otro tipo de delitos, delitos conexos o delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y la indemnización que sea material, pero que sea verdadera y que sea con capital de las FARC repatriado a Colombia, para que de esa manera no haya corrupción, ni siquiera monetaria, económica o financiera, porque ese es el principal factor para que se genere la impunidad. Esto es lo que debe darse o debería darse en Colombia para que haya una paz real, porque no puede haber una paz a medias. No existe paz a medias, o hay paz o no la hay. Y este acuerdo, al parecer, de alguna manera trataba de imponer una especie de paz camuflajeada, porque si ganaba el sí, no sería o no hubiera sido una paz como tal, porque hubiera habido impunidad, aunque aún no se descarta que pueda llegar a haberla, pero por lo menos hay un escenario donde se observan vestigios de que podría ahora renegociarse el acuerdo para que el acuerdo sea más justo, para que la paz que haya sea una paz real, una paz justa, y no solamente una paz o beneficios para quienes hacen parte de los negociadores o de las negociaciones del acuerdo, sino paz para todos los colombianos, con estabilidad política y estabilidad social y tranquilidad en la opinión pública de que realmente quienes hicieron daño pagarán por el daño que hicieron, quienes tienen que ser reparados, indemnizados, las víctimas, lo serán, y que no habrá beneficio ni premio para personas que incurrieron en delitos, porque no sería lo justo humanamente, ni siquiera jurídicamente es justo, y por ello no, de alguna manera no habría paz. Así podrá haber paz en Colombia. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, su canal, Un Venezolano Informa, y deseando que haya la mayor cantidad de paz posible en Colombia y que el acuerdo sea renegociado. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.